Contreras creó su primera empresa nada menos que a los 12 años. Actualmente es investigador en P&L y Machine Learning, cofundador y CTO de SocialTech, líderes en gestión de social media para pequeñas y medianas empresas. SocialTech ofrece World Feeling, una plataforma web que permite a las empresas gestionar y monitorizar su presencia en las redes sociales, generando leads, monetizando resultados y construyendo engagement con su público objetivo. Bienvenido. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a este evento. Daros las gracias a todos los asistentes por compartir con nosotros estas jornadas, sobre todo de difusión de lo que serían las tecnologías de B-Digital Congress y sobre todo de tecnologías enfocadas al análisis masivo de los datos, al cloud con ponencias anteriores. Cabe destacar, la presentación en un origen era formada por slides técnicas, lo he traducido todo un poquito más a negocio por el perfil de visitantes que podíamos tener. Quiero tocar varios de los aspectos fundamentales. Solo una duda. ¿Me habéis dejado por aquí para pasar las presentaciones o os lo tengo que decir? Porque me da el pasito para ver si estaba ahí. Siempre hay fallos técnicos de este tipo, pero bueno, ya veo que... Vale. Perfecto. Pues como comentaba, quiero plantear el caso práctico de utilización de tecnologías de Big Data, en este caso World Feeling, que es uno también de mis productos principalmente, pero me quiero centrar más en el aspecto de una capa de middleware, por decirlo de alguna forma, en una capa tecnológica que está entre medias, que es la que se encarga de ingestar los datos, analizarlos y transformarlos finalmente en un negocio y decir qué se pueden hacer con este tipo de negocios. Como pequeña presentación de lo que es World Feeling es una plataforma de Business Intelligence que intenta parecerse en medida a un panel de consumidores. Es decir, un panel en el cual se realizan encuestas de estudios de mercado diciendo quién compra qué, cuándo compra qué, dónde lo compra y qué es lo que va a hacer con ello y qué es lo que tiene pensado, ofreciéndolo con ratios numéricos como una información visual. Intentamos mantener el principio KISS, de mantenerlo todo de una forma gráfica y de mantenerlo todo en un diseño limpio. No queremos un dashboard que parezca el panel de mandos de un Airbus 360, como puede ser con otras plataformas, sino que con una simple visualización podamos obtener tanto los KPIs como la información financiera que hemos generado sobre información demográfica y sobre la información de las redes sociales. Nos dimos cuenta que habíamos topado todos con la palabra clave, que hoy en día se puede definir como Data Scientist, que esta profesión nueva que está surgiendo en base a R, en base a estos lenguajes de programación. Yo por formación lo conocí como Machine Learning y lo conocí como inteligencia artificial en su día. Principalmente entendíamos de que existían un montón de problemas a la hora de tratar y ingestar los datos y que necesitábamos poder tratar los datos en movimiento y mezclarlos y tratarlos también con los datos en batch, es decir, con los datos históricos que teníamos. Y una de las cosas para solucionar problemas en tanto de analítica, también en temas de análisis de riesgo financiero, también en temas de sensores, machine to machine, que es una de las fuentes que más generan datos hoy en día, era el tema del online machine learning. ¿A qué me refiero? No solo modelos clasificatorios de machine learning, sino poder coger en un stream, es decir, un dato que viene realmente en tiempo real, inmediatamente clasificarlo y ofrecer una respuesta de acuerdo al algoritmo que tengamos, ya sea un árbol de decisión, sea una regresión lógica o sea un clasificador bayesiano. World Feeling lo compusimos en general José Artiach y yo. José Artiach trabajó en Canadian, que es una consultora londinense, por así decirlo, que se encarga de Fast Consumer Goods, genera informes para Coca-Cola, para Heineken. Estuvo también en el departamento de Business Intelligence de Heineken. Nos conocimos en un evento también, en el Salón Mi Empresa de Madrid. Nos conocimos principalmente por la posición que él tenía, de que pensaba de que los estudios de mercados actuales estaban muy limitados por el número de personas a las que se encuestaba, y yo principalmente porque creía que se podía hacer lo mismo a través de los datos que se obtienen en las redes sociales, por la sencilla razón de que tenemos un conjunto probabilístico más amplio, un conjunto de población más amplio a quien poder realizar preguntas.
La solución tecnológica, por decirlo de alguna forma, el cómo nosotros tratamos los datos y qué oportunidades de negocio tiene tratar el Big Data, es decir, qué se puede hacer con Big Data más allá de lo que nosotros hemos hecho, que creo que no era una presentación tanto comercial esto, sino un poco más de transferencia de conocimientos, entendíamos lo siguiente. Desarrollamos lo que sería el proyecto del AMDUP con antiguas personas que trabajan en IBM, por ejemplo, antiguos analistas de MAFRE. Y principalmente nos dimos cuenta de este contexto, que los datos expresan un contexto. Es decir, el raw data por sí mismo carece de valor o carece de propiedades que puedan servir a las empresas para determinar un conjunto de información o dotar de inteligencia sus decisiones. Volviendo un poco a lo anterior, en el fondo lo que estáis viendo es que el Big Data no es un término nuevo. Big Data se lleva empleando desde los años aproximadamente 50-60, cuando ya con la guerra mundial se cifraban los mensajes para que no los descubriese ni el bando aliado ni el resto de participantes. Existía en estos momentos, se utilizó en finanzas, se lleva utilizando en finanzas un montón de tiempo para temas de análisis de inversión, para temas de movimiento de cuentas, se lleva realizando en diversas utilidades. Yo no sé, pero creo que yo por lo menos he visto la película esta de War Games, yo creo que le expresa más o menos el contexto de los años 80, del concepto de inteligencia artificial, el concepto de cómo con eventos pasados se puede predecir hasta los desastres que pueden ocasionar las guerras, cómo se tiene que actuar, más o menos un poco aplicado también a teoría de juegos. Aplicándolo a un negocio más, vamos a poner retail, por así decirlo, nos dimos cuenta que también podíamos expresar datos a través de cosas que antes no teníamos, es decir, dónde se para cada cliente, dónde se para cada persona en una tienda, qué es lo que observa, cómo tenemos que posicionar los elementos dentro de una tienda, y todo eso no nos lo expresa un estudio de mercado, sino nos lo expresa los datos. Los datos pueden ser estructurados, no estructurados, pueden ser archivos, pueden ser patrones de movimiento, como es en este caso, que detectamos en las posiciones en las que andan las personas, en las posiciones donde se paran, y lo hacemos en un mapa caliente, por decirlo de alguna forma, en un heatmap. Otro de los casos más particulares que vimos fue cuando Facebook sacó este juego y a los 2 días tuvieron que cerrar la plataforma porque eran incapaces de dar servicio a todos los datos que se generaban. Y tuvieron, como las gráficas de abajo, crisis un poquito altas en temas de disponibilidad. Tuvieron que buscar soluciones de computación distribuida, bueno, que todos hoy en día conocemos pues, como lo que sería Storm, sería Kafka, Spark, Hadoop, todo este tipo de tecnologías que se van utilizando, pero que no son de ayer. Especialmente Hadoop, nació en 2002, por ejemplo, no es una tecnología nueva, por decirlo de alguna forma. No soy partidario, por ejemplo, tiene una alta latencia, por lo que creo que hay que apostar por nuevas soluciones. Se dieron cuenta de que es necesario invertir más en el tema de la gestión de la información porque les estaba ocasionando unos negocios que actualmente en Europa eran desconocidos. Desconocidos en el sentido de que no sabían de que a través de los datos se pueden expresar más allá de hechos, más allá de oportunidades, sino que se pueden expresar eventos futuros. Es decir, si ahora yo sé quién me compra y cuándo me compra, con la tecnología puedo decir quién me va a comprar en el futuro. Es uno de los proyectos que se está llevando, por ejemplo, en el BBVA, que a través del análisis de las concurrencias de las tarjetas de crédito, pues quieren averiguar dónde van a comprar los clientes posteriormente para ofrecerles o descuentos o para ofrecer este tipo de información. Es uno de los proyectos más ambiciosos que se están llevando. Por otra parte, pues otro de los organizadores de por aquí, Indra, por ejemplo, está a través de seguridad, está mirando temas para participar en proyectos europeos para control de fronteras a nivel de aplicar filtros de seguridad, face recognition, para temas de poder localizar quién está entrando en este país, puede ocasionar algún fallo de seguridad, etc. Es uno de los usos que se le puede dar desde negocio a lo que serían las tecnologías de Big Data. ¿Cómo lo veíamos nosotros? Que teníamos diferentes puntos de acceso de información y necesitábamos dar unos tratamientos a esa información tanto de forma híbrida como de forma en real time. El real time está tomando una cantidad inusitada, una cantidad realmente importante del mercado del Big Data. Se está tratando en dar fomento o dar uso a este tipo de datos en tiempo real y poder responder a ellos de forma también en tiempo real. Pero surge un problema también en el tema de telecomunicaciones, en los entornos más pecuarios, como podría ser cuando ponemos en unas válvulas de petróleo, en unas válvulas de bombas de extracción, en sitios alejados de las principales fuentes de telecomunicación, de las principales industrias de telecomunicación, tenemos unas comunicaciones que pueden ser o por GSM,
Digo GSM porque sale más barato comprar un sensor GSM que comprar comprar un emisor GSM que un emisor 3G, porque lo multiplicas por el número de sensores a los cuales lo tienes que instalar y que te van a estar dando datos, y al final es un ahorro para las compañías. Principalmente por ese tipo de tecnología, porque algunas veces los puntos de acceso son por satélite, tenemos unas velocidades de conexión que no llegan ni a los 4 kilobytes, y necesitamos poder dar contestaciones casi en tiempo real a esos mismos datos. ¿En qué usos los hemos estado viendo? En los kioscos digitales, en tema de banca electrónica por teléfonos, los ATMs, bancos también por internet, los call centers sobre todo, los branch. Yo creo que también otro de los intereses también de otro de nuestros patrocinadores, IBM, es el proyecto Watson, que creo que ahora mismo tiene un montón de polémica, por decirlo de alguna forma, o está bastante en los medios. Una de las ideas originales del proyecto era poder cargar a esa infraestructura todos los datos de una compañía, por ejemplo, de un call center, porque se daba la ocasión de que ya sabía más el que llamaba que el que te respondía dentro del call center, y decía, tengo un tiempo de espera demasiado alto y necesito dar soluciones de respuesta inmediata a las necesidades de mis clientes. Ese concepto de Big Data, que al final al cabo no es cloud, sino también es un fenómeno en el cual se mezclan las telecomunicaciones, se mezcla la ingeniería del software y se mezcla sobre todo el tema Machine Learning, algoritmos de clasificación, regresión, nos dimos cuenta que era necesario profundizar más en ello, era demasiado arduo, estaba demasiado complicado, necesitamos unos skills demasiado amplios de parte de los profesionales, era muy difícil encontrar gente. Nos dimos cuenta que los tiempos de implementación de los proyectos eran demasiado amplios, llegabas a las problemáticas de que tenías incluso dos entornos de producción diferentes con dos stacks tecnológicos diferentes que te hacían un doble esfuerzo de integración, y decidimos, si pudiésemos, centrarnos, pues, por ejemplo, como hizo Creditec. Creditec es una empresa alemana que ofrece créditos de hasta 70.000 euros sin pedirte acceso a tus nóminas, sin pedirte acceso a tus datos bancarios. Realmente no te piden ningún acceso a datos bancarios, sino que te pide tu cuenta de Twitter y tu cuenta de Facebook. Y te hace un análisis de esos datos para decir si eres una persona solvente o no. Y en base a ello, en menos de un minuto, decirte si te concede hasta un crédito de 70.000 euros. Es uno de los proyectos que no es un player, no es un banco, y está compitiendo directamente como bancos como podría ser CTLM, está ganando nichos de mercado, principalmente por la rapidez de respuesta y lo poco intrusivo que eres para un usuario. En la realidad no le pides el acceso a tu cuenta bancaria, no le tienes que enviar una nómina para ver si vas a poder llegar a fin de mes para pagarlo, directamente solo con poner tu usuario de Twitter y de Facebook eres capaz de llevarlo a cabo. Otro de los casos que vimos, como también comentaba, es que ya no solo los clientes están en real time, sino que los negocios tienen que estar en real time. ¿Cómo es esto? Pues el cálculo del coste por miles de los anuncios en Internet, pues en base al uso interno. Es decir, compañías como Strands, que nació también en el seno del CSIC, y otras tantas por el mundo que analizan cookies y analizan, pues, por dónde pasa la gente, decidieron implementar también algoritmos para calcular el CPM en base al uso que se le estaba dando en ese momento a esa marca o lo que estaban pagando actualmente. Y es una de las cosas que más demandan a la hora principal de poder decir, vale, pues no me voy a gastar solo, no voy a pagar 2,75 cuando el precio real de mercado ahora mismo está en 1,95 tal, y los usuarios lo demandaron y las empresas lo han tenido que implementar. Este tipo de gestión de masiva de datos ha sido un problema, pues la hora no estaban estructurados. Todos sabemos el problema que hemos tenido al pasar de datos estructurados a datos no estructurados. Los joins de las mágicas tablas desaparecen. Existen proyectos como Hive para meter sentencias SQL dentro de lo que serían motores no SQL, pero al final y al cabo no están hechos para este tipo de elementos, y por eso tenemos que prescindir de las bases de datos relacionales y tirar por un modelo más no estructurado, en el sentido, pues, Cassandra, HBase, Redis, MongoDB, que ahora se está dando mucho de hablar de estos tipos de motores. Y son los que están teniendo un fuerte empujón. Solo tenemos que ver las tablas de crecimiento y lo que se ofrece, por ejemplo, en Estados Unidos por un desarrollador en R, que son 177.000 euros, y lo que se ofrece por un arquitecto en MongoDB, que son de unos 120.000 dólares brutos. Con este tema de precios, pues vemos más o menos lo que se está demandando del mercado y la falta de profesionales que hay dentro de los mismos. También veíamos que otra de las cosas que nos demandaban a nosotros los clientes era la capacidad de poder responder a los datos históricos al mismo tiempo que accedíamos al streaming. Es decir,
Está muy bien que tenga datos en real time, pero yo necesito también vincularlos a lo mejor en tiempo real con datos que tengo en una base de datos estructurada, en un fichero CSV, y necesito dar agilidad a ese procesamiento. Nacieron los motores de consultas en memoria. Muy bien. El problema, como los de ingeniería informática vemos, es que cuando Linux alcanza el 90% de uso, tiende a utilizar de disco para virtualizar. Cuando tocamos ya disco entramos en temas de latencia y entonces el fenómeno del real time se nos va un poco al garete en ese sentido. Tendríamos que pensar en otros modelos de carga distribuida, de carga en diferentes equipos para poder procesar en memoria. ¿Qué era también lo que nos pedían, volviendo al mismo tema? Baja latencia, que pudiésemos analizar datos masivos y datos en streaming, es lo que nos piden principalmente, masivos de datos en batch y datos en streaming, y combinarlos al mismo tiempo, es decir, coger un CSV que tengo la lista con los clientes, o porque claro, a lo mejor no tengo un SAP, no tengo un entorno integrado donde tengo un CRM con todos mis clientes y los apunto en un CSV o en un doc. Hay gente que lleva pues a lo mejor el tema de las ventas en un doc o lo lleva en un Excel y es como trabajan en gestores documentales y necesitas volcar esos datos para hacer analítica. Después, una abstracción inmediata de lo que sería la infraestructura técnica, porque nos vemos en la cuenta que el departamento de IT no se lleva muy bien con el departamento de desarrollo y el departamento de desarrollo no se lleva muy bien con el de IT, en la parte de decir, yo no me quiero meter a instalar lo que sería Apache y yo tampoco me quiero meter a configurar lo que sería Apache para que funcione con tu software. Vamos a abstraer eso un poco para mejorar el proceso de instalación y el proceso de gestión de los datos. ¿Qué es la solución que nosotros creemos que se está dando ahora mismo? Pues principalmente una pila unificada tecnológica, es decir, yo te proveo un entorno de desarrollo integrado en Eclipse, en alto nivel, en Java o lo que se esté utilizando actualmente. Go de Google está tomando un valor bastante importante, es uno de los lenguajes de programación que se estima tener un crecimiento por encima del de Java, porque va a ser multiplataforma y va a estar integrado todo en un mismo binario, no vas a necesitar dependencias externas, sino que todo te lo compila de forma estática en un único binario que sería como un portable. Directamente tú coges, lo copias en un Linux, lo copias en un Windows y funcionaría sin ningún tipo de problema, en una ARM. Desarrollar, monitorizar y gestionar tu clúster o tu entorno de Big Data. Pero todo es de una única misma plataforma en el sentido de no necesitar volver a tener que instalarte pues, un Nagios para controlar si los servidores están respondiendo, no tener que estar revisando los logs de Kafka o de Storm por si has visto si algún job o algún tracker se ha caído, no persistir en Cassandra solo los estados, también mirar si podemos persistir otro tipo de datos para poder agilizar los procesamientos. ¿Cómo lo hicimos? Pues principalmente la arquitectura esta famosa, que es la parte creo que más técnica que tengo de todo, que es la arquitectura Lambda, en el que cogemos los nuevos datos y realmente pasan al mismo tiempo a batch y pasan por la capa de speed layer, que sería la capa en tiempo real, de la cual podemos hacer tanto preguntas como exportaciones desde una misma interfaz. Vamos a decirlo que hemos montado un ORM sobre la capa de Big Data, sobre cualquier clasificador, por así decirlo, que está distribuida. Como iba comentando antes, tenemos la problemática de que actualmente existen pues, dos stacks tecnológicos en diferentes modelos de programación que necesitan una doble implementación, un doble esfuerzo por implementarlo y que necesitan unos skills un poco adicionales, un poco diferentes, un equipo un poco no tecnificado también en el sentido que no pueden colaborar juntos. Y desde la parte de un desarrollador lo que te encuentras es que estás trabajando con dos sistemas diferentes, que a lo mejor tienes problemas cuando mandas los datos serializados entre los equipos y que tienes que trabajar con dos sistemas de almacenaje diferentes. ¿Qué es lo que hicimos? Pues esa service layer de la arquitectura Lambda la construimos en un framework en Java. Directamente nos hemos montado un framework de operaciones sobre Storm, sobre Trident, etcétera, para abstraer toda esa complejidad que tienen y ofrecer en un mismo objeto, un objeto data, que lo puedes vincular, es una clase abstracta en Java directamente, lo puedes vincular, lo puedes desvincular, puedes hacer operaciones de agregación, filtros, directamente todo lo que quieras sobre el mismo dato. Da igual el origen, da igual que venga de un stream, da igual que venga de un CSV, lo puedes tratar de la misma forma. Como iba comentando, uno de los procesos que más nos solicitaban lo resolvimos de la siguiente forma. Nos montamos la propia arquitectura. Nos pedían ingestar los datos, procesarlos, analizarlos y visualizarlos en tiempo real y desde una misma arquitectura sin necesidad de integrar diferentes tecnologías, sin necesidad de formar
o tener expertos de diferentes áreas, sino que un mismo desarrollador pueda ingestar los datos de forma continua, procesarlos en tiempo real con los datos que tenemos en batch, ya analizarlos también mientras se van procesando y poderlos visualizar, ya sea con D3 o ya sea con un JChart o donde veamos, o exportarlos directamente a una base de datos para luego cargarlos en otro entorno o servirlos por un TCP/UDP. Todo esto son los conceptos que veíamos que nos demandaba el mercado y que veíamos que era demasiado complejo la integración. Unos estaban con Spark y Scala, o Spark desde diciembre es cuando se ha vuelto un poco estable, Hadoop tenía una alta latencia, lanzaban los MapReduce incluso para archivos de 8K, que decías qué sentido tiene lanzar un MapReduce en archivos pequeños. Eso te creaba unas deficiencias tecnológicas a la hora de poder implementar tu tecnología en tiempos de desarrollo y sobre todo en tiempos de ejecución, que tú lanzabas un script en Hadoop y la primera ejecución te decían va a tardar muchísimo, pero después todo está en caché. Todo está en caché y va a tardar poco. Yo no sé si vosotros habéis trabajado con Hadoop, yo por lo menos sí, me he tenido que pelear mucho y lo que hemos visto es de que no responde a las necesidades de negocio de hoy en día de tomas de decisiones en tiempo real. No puedes cargar, por ejemplo, transacciones de crédito sobre disco, porque directamente vas a tener problemas de inscripción de las bases de datos, se van a quedar en Cassandra como pasa, se quedan en estado que están ahí, para cuando los nodos puedan responder las escriben, pero tú no puedes acceder a esos datos. No puedes acceder a esos datos para tener en cuenta batch o en tus modelos de decisión, por ejemplo. Uno de los ejemplos también de utilidades, retail, que viene con las primeras slides. Cogían Raspberry Pis y directamente conectan las antenas y dicen, oye, que yo quiero saber si está dentro de la tienda, está fuera, pero lo voy a hacer de una forma un poco diferente. No voy a emplear tanto un clúster interno, sino lo quiero un poco más en formato PaaS, un poco más en Platform as a Service, ofrecerlo un poco que no le sea tan corrosivo al cliente, no le tengas unos skills, no le pidas implementarse ahí un ordenador para procesarlo y luego volcar los datos en batch, sino verlo en tiempo real, qué está pasando en mi tienda, dónde están mis clientes, qué es lo que están viendo, etcétera. Luego estamos nosotros hemos utilizado nuestra propia tecnología, como es normal, estamos Workfeeling, junto con Opportunity, que sería como un Workfeeling 1.0, lo hacen a través de analistas, que es otro de los usuarios que están utilizando ahora mismo Lambda, y realmente estamos implementando estos casos de uso que nos transmitían las empresas multinacionales, por decirlo de alguna forma, como necesidades internas que tenían a la hora de gestionar con sus clientes o gestionar ellos internamente la información que generaban en tiempo real y no tener que lanzar un proceso en batch a las 4 de la madrugada en un CPD diciendo a ver si para mañana puedo tener los informes listos a primera hora para que el CFO o el CIO pueda ver los tiempos de ventas que hemos tenido el día anterior, etc. ¿Quiénes estamos en el proyecto? Pues está Marco Laucelli, que es ex-IBM, es doctor en físicas, estuvo trabajando en el CERN, también está como profesor en ESADE. Vamos a llevar un máster digital en la UTAD con varios proyectos. Más o menos el padre de la idea, que es Rubén Casado, que está en Trilogic, que también lleva más de 10 años, que es el arquitecto líder del proyecto. Yo, que me encargo de la parte de gestión de memoria, me encargo de la parte de serialización, un poco de optimización del código, y está Juan Rodríguez, que es doctor en lenguajes de programación, pues para generar un poco la expectativa de que sea más user-friendly, en el sentido de poderse usar de mejor forma, de poderse usar, de que no sea tan abrasiva a lo que serían los usuarios que vienen, por ejemplo, de Python, que no han tocado Java, o los usuarios que vienen de Spring, por ejemplo, y que no han tocado también un framework o no han tocado Storm, no han tocado Trident, en este sentido, pues poder ofrecer un sistema de queries pues, mucho más funcional basados en lenguajes SQL. ¿Qué era la solución que estábamos planteando? Pues principalmente pues unificar la pila de desarrollo, reducir aproximadamente, hemos hecho pruebas ya con diferentes clientes, hemos reducido el tiempo de desarrollo en un 60% aproximadamente y sobre todo desarrollar la industrialización. Es decir, creemos que para desarrollar tecnología Big Data y para que sobre todo aparezcan nuevos players y esta tecnología se vaya familiarizando, se vaya implementando en el mercado español, es necesario que gente desarrolladores, tanto multinacionales como desarrolladores independientes, tengan la oportunidad de poder desarrollar tecnología, que es una de las cosas que vemos aquí y que necesitamos todos, es decir, que haya más gente investigando, porque eso abrirá nuevos nichos de mercado, abrirá nuevas formas de comercializar y moverá lo que será el mercado.
Principalmente, volviendo un poco más al tema de mercado, pues para comentar una experiencia un poco de uso que estamos también viendo con Indra, pues uno de los temas en los cuales vamos a implementar esto es para el análisis de infraestructuras del Metro de Madrid a la hora de poder analizar los logs que generan sus máquinas de autoventa en temas de fallos de seguridad, pues para detectar si va a haber incidentes en las estaciones de metro. Estadísticamente se sabe de que cuanto más accidentes hay es cuando se celebran actos públicos o eventos deportivos públicos en las ciudades. Principalmente pues es lo mismo que si el Real Madrid viene aquí y gana el Barça, o si el Barça va a Madrid y gana el Real Madrid, pues siempre están los ultras, etcétera, que luego van por las calles pues pasando lo que ha pasado y como ha pasado en Lisboa. Pues ese tipo de soluciones pues queremos ofrecer también un tema de analíticas y de predicción en tiempo real, para decir, pues es muy probable de que te vayan a hacer pintadas a los trenes pues aquí, es muy probable de que tus máquinas de autoventa vayan a fallar aquí, es muy probable que la red de comunicación se te caiga. Todo este tipo de proyectos son los que se están implementando en el mercado. No os voy a contar mucho de lo que se está haciendo en el mercado porque creo que todos venimos de mercado, creo que todos sabemos el futuro que tiene la analítica predictiva en este sector, creo que todos vemos el futuro que tiene el desarrollar tecnología Big Data y sobre todo fomentar el uso de esta misma a los clientes, porque a nosotros nos generan beneficios y porque genera también una ayuda a lo que podría ser la investigación. Uno de los procesos que me gustaría destacar aquí, pues ayer que aproveché y estuve por el CSIC, pues vi un proyecto que me emocionó un poco en el sentido de utilizar el Big Data pues para análisis y prevención de diagnósticos clínicos, es decir, pues a través del Big Data cómo se puede ayudar a los médicos pues a predecir enfermedades, el tratamiento que deben seguir las personas o ayudarles en el sentido de comprender el por qué pasan este tipo de cosas en temas de accidentes de moto, por ejemplo, cuando tienes un traumatismo cráneoencefálico, el por qué, cómo puedes mejorar, y es uno de los proyectos que me ilusionó ver. En el sentido, porque creo que es uno de los usos de Big Data que los que estamos en negocio no estamos haciendo, porque algunos, no sé si alguien lo está haciendo, si lo está haciendo me alegro personalmente, algunos de ellos no ven negocio en esa parte de salud, pero creo que principalmente es uno de los proyectos que a mí como profesional, aparte de empresario, como se quiera ver ya al concepto, me gusta ver que hay gente por fin que está investigando más allá de lo que podría ser el análisis cuantitativo de los datos y pasarlo a análisis cualitativo, que al final es el proceso que van a necesitar las empresas y los usuarios llevar a cabo. He hablado muy rápido porque no sé el tiempo, no tengo ningún reloj por aquí y principalmente terminar mi ponencia diciendo que si tenéis cualquier pregunta, no sé si me sobran 5 minutos, etcétera, para agradeceros también que hayáis venido y si tenéis alguna duda, pregunta, sugerencia, queja, pues todo es bienvenido. Quería saber más una pregunta un poco más de entrada, ¿no? ¿Cómo vosotros, como una empresa tan joven, consiguen entrar en grandes corporaciones o grandes empresas? Porque de verdad hay una barrera muy grande para que normalmente quien hable de Big Data sean grandes empresas, que es una cosa un poco errónea. Nos dimos cuenta, porque hicimos un estudio, por así decirlo, una encuesta junto con uno de los principales fabricantes de almacenamiento, MC, de que las principales dificultades que veíamos a la hora de implementar proyectos de Big Data en España, en primer lugar era la habilidad de la empresa en cuestión de poder desarrollar un proyecto tecnológico. En segundo lugar, el retorno a la inversión que podría ser, porque realmente puede llegar a ser costoso en modelos de la nube, en modelos cloud, implementar soluciones Big Data. Y en tercer lugar, el conocimiento de que existen estas tecnologías. Eso es lo que a nosotros nos sorprendió. Es decir, creo que a mí me parece que hacemos ruido con este tipo de eventos, se lo agradezco a la organización, pero cuando una empresa de alto nivel, por ejemplo, pues Coca-Cola, etcétera, me dice es que no tenemos conocimiento de que se pueden realizar este tipo de cosas con el Big Data, pues me parece un poco de que ha fallado ahí la nueva D que metió Europa en el proceso de investigación, desarrollo, innovación y divulgación, en el sentido de divulgar que se pueden hacer las cosas para crear nuevos players en ese sentido, y me parece un concepto en Europa un poco raro, porque yo
cruzas el charco y ves que van 10 años adelantados, y cuando aquí hablábamos de clasificadores bayesianos, ellos decían que eso ya estaba en el pasado, que cómo estamos pensando en clasificadores, con todo lo que se puede hacer, que el futuro es muchísimo más allá. Y es una de las cosas que veo aquí. Nosotros, como personalmente hemos ido a las empresas para poder desarrollar estos conocimientos, con pruebas de concepto. Hemos ido y hemos dicho, tú generas informes de riesgo bancario ¿en cuánto? En 3 horas, yo te lo dejo en 45 minutos. Tiempos de costes ahorros, pues hazte tú las cuentas de si te supone un retorno de inversión o no, si vas a dar break-even o no, si le puedes dar utilidad o no a tus clientes. ¿Cómo hemos llegado al tema de Indra, por ejemplo, que es uno de los proyectos que me está gustando mucho? Pues a través de hablar con la gente, con los mandos intermedios, con los gerentes, que vemos que apuestan por los proyectos, pero luego claramente pues hay gente por arriba que el modelo tradicional, el modelo cultural empresarial en España es muy difícil. Es otra de las barreras que nos señalaron que era importante también destacar, que el modelo cultural empresarial en España es difícil de gestionar y de implementar proyectos de Big Data, en el sentido, es difícil ir a un CEO de una compañía y decirle, oye, fíate del análisis que te da mi máquina y no te fíes de tu intuición. Eso no se lo toman muy bien normalmente, no se toman muy bien el tema de que una máquina pueda realizar algo parecido a su trabajo, que yo creo que lo ven así, en vez de una herramienta de ayuda, yo creo que se piensan de que la máquina les va a sustituir. Es mi opinión personal, pero principalmente con pruebas de conceptos es como accedemos a los sitios. Arriba hay una y no he visto más. Hola Andrés, gostaria que hablaras pelín más de Word Feeling. Bueno, por lo que había leído antes, es que no sé todavía si sigue el proyecto, cómo está y tal, que trata de reputación online, ¿no? Vale, entonces si es eso, cómo va eso ahora, me gustaría ver cómo trabajáis la noción de lo que es positivo, lo que es negativo, lo que es neutro, en lo que análisis, en lo que monitorización decimos, es el análisis de sentimiento, ¿vale? Sí. A ver, ¿cómo podéis hacer eso? Considerando que hay la ironía, considerando que hay el cambio comportamental, las demográficas, todo eso, las diferentes lenguas, y si podéis, o si pensáis en trabajar con las lenguas que no sean alfabeto... Estamos disponibles en chino. En chino, vale. Chino, árabe o japonés, por ejemplo. Sí. Vale, entonces, es que me gustaría que pudiera saber cómo podéis trabajar tan rápido el concepto de ironía en las lenguas, principalmente. Principalmente en el NP distinguimos eso en 2 clasificadores diferentes. Hay una manía muy grande de que meten todas las features, meten un modelo de entrenamiento demasiado amplio con muchísimas features, es decir, preguntas que hacerle al dato y para obtener solo un target variable que sería la respuesta que quieres obtener. Es decir, ¿cuál es el sentimiento? Pues meten el texto, meten el idioma, meten tal... El modelo lingüístico de NLP lo que dice es que sigamos la estructura del lenguaje para calcular los procesos, pero yo digo, ¿quién escribe según dice la RAE? Digo, yo cuando veo un tuit, lo que menos veo es que utilicen los verbos bien, que escriban sin faltas ortográficas, etc. Uno de los procesos iniciales que se tiene que hacer es implementar un corrector ortográfico, en el sentido de poder corregir esos errores, de que una Q signifique un qué, etc. Eso ya es un ejemplo de que el lenguaje evoluciona, es decir, no puedes trabajar con un modelo de probabilístico fijo, tienes que adaptarte a las tendencias que vayan marcando anualmente, etcétera, porque la gente tiende a comunicarse de formas diferentes. No nos comunicamos ahora como nos comunicábamos hace 10 años. Otro de los procesos que tú dices, separamos los 2 clasificadores. Tenemos un clasificador pragmático que lo que intenta es, en base a ese usuario, es decir, nosotros vamos al usuario, decimos, vale, fulanito de tal, de todos los comentarios que ha hecho en Twitter que tienen más o menos esta estructura, o en Facebook, ¿cuántos de ellos han sido una ironía? Porque primero haces una captación, es decir, haces un algoritmo supervisado, es decir, un humano analiza los datos de Twitter para construir luego un modelo de predicción. Coges y dices, pues este es ironía. ¿Por qué? Porque en el otro hilo lo responde y le enseñas al lenguaje, le enseñas al programa a buscar y a rastrear hilos, que eso lo hacemos con grafos. Es decir, aplicamos diferentes técnicas, eso lo hacemos con grafos para hacer búsquedas recurrentes y ver por qué está lanzado cada cosa. Otra de las cosas que hacemos, pues muy sencillo, si el clasificador pragmático nos devuelve que es una ironía y el clasificador sentimental dice que es positivo, cambiamos el valor, lo invertimos, decimos si es ironía, pues está completamente de forma contraria.
¿Cómo lo hacemos? Nosotros no vemos si el comentario es positivo o negativo. Vemos un rango de menos 16 a más 16. Menos 16 muy, muy negativo, más 16 muy, muy positivo. Nunca se alcanza los extremos, siempre se queda en un módulo de 10. Es decir, lo máximo que obtenemos es un 10, 9 con algo y en positivo y en negativo. Con eso lo que hacemos no es palabra por palabra, porque eso sería un error, porque nada más que tú haces un modelo de predicción basado en contar palabras dentro de un texto y decir, si aparece esta, le sumo o le resto X número para el sentimiento, tienes el error que a lo mejor está siendo irónico o a lo mejor está intentando decir otra cosa y la pones como negativo o positivo dependiendo del caso. Uno de los puntos más importantes en el NLP es la ambigüedad del lenguaje. Si tú te encuentras un tweet que dice, estoy en el banco, pues tienes que saber diferenciar si está en el banco del banco, de sentarse, o está en el banco de una entidad financiera, etcétera, y poder tratar eso como diferentes entidades. Eso se llama Word Sentence Disambiguation, que es el WSD, que es una técnica que se utiliza en NLP, pero que también va relacionada con un paso anterior, que es el extractor de entidades. Es decir, tienes que clasificar las entidades de ese texto para saber si es una organización o no. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Tenemos diferentes corpus, es decir, datasets o modelos de entrenamiento. Entendemos que el sentimiento no es lo mismo para seguros, no es lo mismo para sector alimentación, no es lo mismo para usuarios de retail, etc. Es decir, no es lo mismo que publiquen a una empresa de seguros, como puede ser Mafre, etc., de que la han estafado, etc., o de que ha tenido problemas, que se lo publiquen pues, a una empresa de alimentación porque no tiene la misma repercusión. Es decir, midemos también la influencia del usuario que lo publica y del tipo de sector, y aplicamos factores de riesgo dependiendo del sector. ¿Por qué esto? Porque tenemos poco a poco, añadimos un poco más de fiabilidad a lo que sería el algoritmo, que si lo hacemos todo en uno y decimos, ala, tú me lo clasificas ya si es esto, si es lo otro, si es tal. ¿Por qué? Porque si separamos los problemas y los identificamos uno a uno, podemos solucionar un problema mayor, pero lo hacemos de una forma efectiva porque vamos paso tras paso. Y es como nosotros lo realizamos. Y estamos disponibles en chino por la siguiente razón. Coges y traduces el chino al inglés y aplicas el sentiment analysis sobre el inglés, por ejemplo. ¿Pierdes fiabilidad? Sí, porque has tenido un proceso de traducción. Pero lo que ahorras es que al tener un mayor conjunto de datos, pues puedes acceder a un conjunto mayor de estados probabilísticos, con lo cual, según una de las teorías de probabilidad que se está viendo ahora también, que se llama probabilidad de lo imposible, también tienes que tener en cuenta los casos de que la probabilidad sea imposible, en el sentido de decir, yo puede ser perfectamente de cuando tú tiras una moneda al aire que pueda caer cara o cruz, pero también hay un estado diferente que es que caiga y de canto. ¿Eso cómo lo cuantificas? Ese modelo de error, por ejemplo, alguien que ha mandado un tweet, pero inmediatamente lo borra, pero ya se lo ha descargado el modelo de predicción, pero ya no está publicado, lo ha publicado por error. Ese tipo de concepto también lo tienes que aplicar a la hora de generar los modelos de entrenamiento. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que es un auténtico lujo que hayamos tenido a Andrés en esta sesión. Yo le daría un fuerte aplauso. Es un placer, de verdad.